Como ustedes saben, en los últimos días se ha hablado mucho en torno al caso de la jueza Angélica Hernández, quien acusó el gobernador de Veracruz, Cuitlava García, de haber operado para beneficiar a un peligroso delincuente que al final de cuentas fue puesto en libertad por esta misma juez. Varios medios de comunicación se lanzaron en contra del gobernador de Veracruz, así como los partidos políticos. Aquí estamos viendo un tuit de Acción Nacional, donde dice lo siguiente: el gobernador de Veracruz se extralimitó en sus funciones y está cometiendo un delito. Condenamos la detención de la jueza Angélica Sánchez y exigimos a López Obrador que frene la violencia contra el Poder Judicial. Publican la siguiente fotografía donde señalan que se extralimitó el gobernador de Veracruz en sus funciones y está cometiendo un delito. Digamos, una pancarta que promocionan en las redes sociales hizo bastante viral, pues el día de hoy sacude a todo México lo que revela el propio gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, acerca del Poder Judicial que tanto defienden y sobre todo palabras hacia esta ministra corrupta. Primero, la jueza es imputada por poner mentiras en un documento legal firmado por ella, como el hecho de inventar un amparo que no existe, con la finalidad de presionar al director del penal para que libere al delincuente. Y aquí la pregunta, la curiosidad ¿es esa la jueza que defienden comentaristas de radio, Radio Nacional, televisión y politiqueros? La otra, que nos damos cuenta que este caso y en particular este hecho, la vinculación a proceso por los delitos que presuntamente cometió y que la Fiscalía puso ante un juez, en el cumplimiento de sus atribuciones, el Poder Judicial del Estado es quien señala de delitos a la jueza, no el Ejecutivo. ¿Por qué de pronto a los comentaristas de noticias, hoy en día expertos en todo, se les olvidó esto? Y que existe un Consejo de la Judicatura dentro del Poder Judicial que tiene precisamente la responsabilidad y atribución ante faltas o delitos cometidos por jueces. Tercero, si la jueza mintió, haciendo valer desde luego la presunción de inocencia, en el documento legal emitido por ella para beneficiar a un delincuente, la pregunta es, ¿por esos actos debe ser alabada, reconocida y defendida y a capa de espada, o se le debe llevar a un juicio justo? Pues esas son de las cosas que nos vamos enterando. Y yo aquí agrego, le puse ahí, continuará en la publicación, porque ese es un acto que investiga la Fiscalía por la denuncia que hace el Poder Judicial. Hay otros actos que tienen que ver con la sospecha de por qué actuó así. ¿Por qué mentir tan deliberadamente en un acto legal y por oficio? ¿Cuál fue la razón? Y lo que yo preguntaba la vez pasada, ¿por qué esa urgencia de hacerlo de esta manera? Ahora nos enteramos de esta manera y en una hora. ¿No cabe la suspicacia de que ahí hubo billete? Yo pienso que debe investigarse y esperemos la Fiscalía también tome en consideración esto. Vamos a esperar a la autoridad correspondiente. Vean lo que dice la Fiscalía, pues ya es muy técnico, yo trataba de leer, pero pues es lo que les comento, desde luego la presunción de inocencia de
de los delitos contra la fe pública y tráfico de influencia cometidos en agravio de la fe pública y el servidor público, respectivamente. Además, ratificó la medida cautelar de 1 año de prisión preventiva justificada dentro del proceso penal instaurado en su contra. Y aquí dice, los hechos probablemente constitutivos de delito en agravio de la Administración de Justicia son derivados de diversas acciones que realizó la vinculada a proceso en un cuadernillo de amparo, y aquí hay que subrayar, donde hizo constar la existencia de un juicio de amparo y dando fe sobre la supuesta suspensión de plano concedida a Itiel N. Sin embargo, una vez consultado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal, es decir, donde se registran los amparos, resulta que el juicio a la que ella hizo referencia o que hizo constar no correspondían al quejoso, o sea, al presunto delincuente, ni la materia. O sea, el que hizo referencia era, pues, que no existe, porque citó otro que nada tiene que ver. Aunado a que no existe registro en los libros del juzgado de proceso y procedimiento penal oral del Distrito Judicial de Cosamaloapan, donde se llevaba el caso, por lo que se tipifica la probable comisión del delito contra la fe pública. Y así va explicando también lo demás, ¿sí? Entonces, pues eso es lo que se pone ahí, y ahí está completo en la publicación de la Fiscalía, y esperamos que así como se publicitó la versión de la jueza, que a su derecho pues tiene, que lo puede hacer, ojalá en la responsabilidad social que tienen los medios también publiciten a la par la argumentación de la Fiscalía General del Estado. Esperemos, ya la propia audiencia lo decidirá. La verdad, hay que tenerlos bien puestos, como se dice en México, para hacer lo que ha señalado el gobernador de Veracruz, sabiendo que se le iban a venir todos los medios de comunicación encima. Aún así no quitó el dedo del renglón y pidió justicia, que no quedara impune este acto cometido por una juez, en donde acabamos de escuchar qué fue lo que sucedió, que tiene mucho que ver con el comentario que hizo posteriormente López Dóriga. Fíjense muy bien las palabras de López Dóriga. El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, aseguró que la jueza Angélica Sánchez fue imputada por inventar un amparo con el que se liberó al compa Playa, señalado por haber cometido homicidio. Pero la sentencia de amparo dice, si existe y revela fallas en el proceso. O sea, todavía se lo están diciendo en su cara a Joaquín López Dóriga. Me refiero a lo que dijo el gobernador de Veracruz. O sea, sí existía el amparo, pero no correspondía al caso. O sea, tenía el número de expediente, la jueza lo puso para presionar de esta manera al encargado de este centro penitenciario y que liberara a este peligroso criminal en menos de 1 hora. Imagínense nada más hasta dónde ahora llegan las resoluciones de los jueces tratando de liberar a una persona en menos de 1 hora. ¿Para qué? Muy sencillo, para que se pudiera escapar, para que pudiera salir en libertad o obtener su libertad, y si había algún problema después, pues el señor ya se había escapado. ¿Qué es lo que sucede actualmente con el Poder Judicial? Que las sentencias que emiten los jueces son irrevocables y ellos aprovechan o se aprovechan de esta situación para emitir este tipo de resoluciones sabiendo que el Poder Judicial no les va a hacer nada. Esa es la realidad. Como dice el presidente en la conferencia matutina, muchos de estos jueces son sobornados por los grupos criminales, los dejan en libertad. Y díganme, ¿cuántos de ellos están en la cárcel actualmente por haber dado o emitido una sentencia
a favor de estos criminales y luego se comprueba que efectivamente estaban mal, ¿cuántos el poder de la Judicatura Federal ha metido a prisión por esa situación? Ninguna. Siempre cuando existe alguna queja es por parte de los gobiernos estatales, por el gobierno federal, por la fiscalía que presenta denuncias en contra de estos jueces, pero realmente el Poder Judicial como tal no tiene contemplado sentenciar o juzgar algunas de sus resoluciones de estos jueces, porque como dicen, ¿no? Entre ellos mismos se protege. Y ni qué decir de la ministra Norma Piña, que ya vemos que está operando a favor de los criminales. Pues amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle like a este video. También los invito a que se suscriban al canal. Nos vemos en uno siguiente y recuerden que todo tiene solución en la Cuarta Transformación.